comer. Pero Dios en su sabiduría, en su poder, en su majestad, ha mostrado una creación tan diversa, tan amplia, y la mayor parte de cosas que Dios ha creado y hace son para nuestro beneficio. Estaba pensando yo, los ángeles no saben cómo sabe una hamburguesa. Ayer me preparé unas costillitas ahí con barbacoa y pensé, los ángeles no saben cómo saben unas costillitas a la barbacoa. Y yo pensaba, realmente Dios nos hace disfrutar las cosas. Y de hecho la palabra dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Ahora el asunto es entender que Dios es poderoso para manifestar su gracia a favor nuestro, para manifestar su poder a favor nuestro. Es parte de su amor, es parte de su cuidado. Pero la finalidad no es solamente la abundancia nuestra, el bienestar nuestro, sino que la finalidad es que nosotros podamos participar de toda buena obra. Cuando hay una necesidad económica y usted no tiene cómo ayudar, no va a ayudar. Cuando hay necesidades materiales, de alimentos, de comida, de provisión de alguna cosa que sea fundamental para la existencia, si usted no tiene, usted no puede participar. Pero Pablo aquí está escribiendo algo de una manera bien clara. Está diciendo que el poder de Dios puede causar una abundancia en su pueblo, en todas las cosas, siempre teniendo todo lo suficiente para abundar para toda buena obra. Recuerdo que el domingo pasado, si no me equivoco, le reté a que sacara cosas buenas, cosas nuevas que usted tiene guardadas, y en lugar de que estén ahí guardadas, las comparta, bendiga a alguien más. Hay tanta necesidad en el mundo. Por cierto, parte de la razón por la cual voy a acompañar a Denny el martes a Guatemala es esa. Vamos a ir ahí al otro lado de la frontera, a Jutiapa, a las comunidades, a las aldeas de Jutiapa, porque el propósito es que la iglesia Roca Eterna de Pastor Juan Rivas quiere sembrar, proveyendo alimentos para los niños en esa región. Y la palabra de Dios nos habla acerca de las buenas obras. Jesús dijo que cuando se le daba de comer a alguien, se vestía a alguien, se hospedaba a alguien, a él se lo hacíamos. Y entonces Dios quiere que su pueblo participe de toda buena obra. Muchas veces nosotros, de una manera quizá muy egoísta o egocéntrica, nos enfocamos en nuestra necesidad y queremos que Dios supla nuestras necesidades. Pero Dios quiere suplir nuestras necesidades y usarnos como canal de bendición para compartir con otros. Y de eso nos habla este texto. Así que le recuerdo dos cosas. Dios es poderoso para hacer que usted tenga abundancia, pero Dios también quiere que usted abunde en toda buena obra. En ese sentido, es importante que usted participe, que usted de una manera voluntaria se involucre en aquellas áreas, en aquellas situaciones o circunstancias o relaciones donde usted puede bendecir a otras personas, usted puede bendecir ministerios, o como le he dicho también antes, cuando viene un ministro, cuando viene alguien de visita, por favor no espere que yo le diga que lo venga a saludar. Lo menos que puede hacer es venir a saludarlo, darle las gracias por la palabra. Si quiere hacerlo, y sería lo mejor, ofréndele directamente. A mí en lo particular me da vergüenza que cuando voy a algunas iglesias afuera, después de que ya se ha levantado la ofrenda general, el pastor a cargo mueve al pueblo para una ofrenda, para cubrir los gastos míos, y lo hace así abiertamente, y es un poco vergonzoso. Entonces yo no quiero hacer eso, y ustedes se fijan, nunca lo he hecho. Decirles, hermanos, y ahora vamos a levantar una ofrenda para el pastor que ha venido a visitarnos. No, se toma de los fondos de la iglesia. Pero ahí usted tiene que tomar esa decisión, esa iniciativa, apoyados en esta palabra, participar en toda buena obra. Usted lo puede hacer directamente con la persona cuando lo saluda y bendecirlo, aunque usted considere que es poco lo que usted va a dar. Delante de Dios es mucho de acuerdo a la capacidad que usted tiene. O puede hacerlo a través de los sobres y entregando una ofrenda especial que diga que es para el predicador. Ese es un ejemplo de cómo participar de toda buena obra. Otro ejemplo podría ser que a usted simplemente se le ocurrió traer un refrigerio para la escuela bíblica. Simplemente a usted se le ocurrió, le preguntó a hermana Romy cuántos niños hay en promedio, y usted se propuso y trajo algo
para poder bendecir a los niños. Y no hay necesidad de tener un día especial, que por cierto ya lo vamos a tener. Estoy pensando cómo vamos a celebrar el aniversario. Y estaba pensando, de hecho quiero hacerlo con todos los servidores que han estado este año involucrados, con todos los líderes, quizás hacerlo afuera. Y necesito, por cierto, también, cuando terminemos la reunión, nos reunamos unos 10 minutos con todos los líderes para poder ir proyectándonos qué actividades podemos hacer, porque tenemos la limitación del espacio acá, como iglesia, cómo celebrar el aniversario, si nos movilizamos, si salimos, si nos quedamos, ¿qué hacemos? Así que por favor los líderes, al final de la reunión se vienen rapidito para acá, unos 10 minutos, damos algunas ideas, en lo particular tengo algunas, pero están conectadas con los servidores y con los líderes. Pero quiero ideas con respecto a la celebración de llegar a los 28 años con toda la congregación. Y usted sabe que lo hacemos en la primera semana de febrero. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estos son los anuncios. Vamos a la palabra y nos despedimos adorando al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Nos conectamos para poder transmitir un saludo y mis deseos de bendición para todos los que se conectan, para todos los que están esperando la transmisión, para los miembros de casa que no están aquí por alguna razón, pero que están pendientes de la transmisión, y para cualquiera que está escuchando o viendo el mensaje o lo va a ver después fuera de nuestras fronteras nacionales. El tema de hoy, siempre en la línea de lo que Jesús enseñó, siempre hablando de transformación a través del conocimiento. El tema de hoy, el precio del discipulado. Pero a manera de recapitulación, quiero mencionar, o no se me ocurre hacer algo mejor, quiero a alguien voluntario que venga, pero así rapidito, que diga yo. Y me diga 10 cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos. No vayan a caer. No se tropiecen. Va, la hermana Doris, por haber hablado, venga para acá, hermana Doris, vamos a hacer algo. Les voy a ahí deje su cuaderno, hermano, ahí deje su cuaderno, vamos a hacer una práctica, ahí déjelo. No, sí, ahí déjelo. Vamos a hacer una práctica. Esta va a ser una lección. Esta va a ser una lección para ustedes. Voy a tapar aquí para que no vea ella mis notas. ¿Hay un micrófono aquí? ¿Este micrófono? Sí, 2, 3, sí suena. Vamos a hacer una práctica antes de ir a la palabra. Pruébelo así bien de frente, fuerte y claro. Sí, eso, así. Sí se oye. Yo quiero compartirles bajo la secuencia de lo que Jesús enseñó a sus discípulos con el propósito de transformar sus vidas. Este día quiero compartirles el principio número 20, que es: hay un precio para ser un discípulo. O sea, es el precio del discipulado. Pero yo sé que la hermana Doris ha estado atenta a la palabra, ha estado como María, oyendo la palabra. Y yo quiero que la hermana Doris, así sin presión, relajada, tranquila, nos diga todos los principios que se acuerde, y por cada uno de los que se acuerde le voy a dar $5. Y eso se llama gracia. Porque yo pregunté o pedí que viniera cualquiera. Y como no quisieron, entonces la gracia le escogió a ella. $5 por cada principio que mencione de los 19. Vamos. Directo aquí de frente y fuerte. El último es el amor al enemigo. Amar al enemigo. Siga. También habló acerca de el benefactor o el prójimo. Hacerle el bien al prójimo. Y habló acerca de quién es mi prójimo. Ser bondadoso era otro. Ajá. Ser misericordioso. Ser misericordioso estaba unido. Ajá. También habló sobre misericordia. Sí, ya va. Ahorita va misericordia, bondad y amar al prójimo. No le estén diciendo con los ojos. Yo sé que usted puede. Tranquila.
sobrellevar la milla una vez, otra vez más. No. ¿Cómo es? Es ayudar al prójimo, llevarle las cargas al prójimo y si dice una milla, llevarse la otra. Pero ese estaba bajo un enfoque, soportar injusticias. Se la voy a valer, ya iba $20, le voy a ayudar, fíjese que es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Síganme. Perdonar. Ajá. Un discípulo es perdonador. Sí. Ya lleva 5. Es un adorador. Ese no lo he enseñado. Así tal no. Ese no se vale. Hay gracia, pero tampoco nos vamos a ir por ahí. Está bien. Lleva 5. Debe, usted tranquila. La gracia de Dios así es. Espera por nosotros. Usted tranquila. Ahorita sí ya me quedé. Se le bloqueó la mente. Aunque sí sé, pero Ahí están en el cuaderno, ¿verdad? ahí les tengo. No les he refrescado. Trate de recordar cuando abrió su cuaderno qué es lo que vio, qué había escrito ahí. Sí, vi lo último, pastor, acerca del último mensaje que dio sobre del enemigo, del prójimo, quién es mi benefactor, cómo perdonar al hermano. Eso fue lo último que estuve leyendo. Ok. Bueno, $25 para la hermana Doris. Yo se los voy a dar al final de la reunión, ¿ok? Gracias, hermana, gracias. Mire cómo es Ana Bella. Ella le va a dar el doble, dice. Vamos a los enemigos y ahora el 20. Pagamos un precio por seguir al Señor. Son 20 principios. Así que vamos al número 20 esta mañana bajo este tema, el precio del discipulado. Y comienzo haciendo referencia hacia algo. En el país tenemos el reconocimiento de las universidades más caras, de las universidades más baratas, y lo mismo sucede en los Estados Unidos. Hay universidades que son muy caras y la gente que egresa de esa universidad pues sale con una condición o con una posibilidad de ser empleados, de tener mejor paga por el prestigio de las universidades. Y es así que se oye hablar en los Estados Unidos de Harvard, de Stanford, de Princeton. Y aquí en el país pues también hay universidades que tienen su posición en cuanto a costos y pues cuesta el poder estudiar en esas universidades por causa del prestigio y por causa de la posición en la que los egresados o los graduados pueden colocarse posteriormente. Así que tenemos ahí la UCA, que tenemos la Don Bosco, la Matías Delgado, que sobresalen como las universidades más caras, supuestamente por el prestigio. Entonces hay un costo para poder convertirse en un egresado de una universidad famosa. Hay un costo de poder tener el respaldo de una institución, el reconocimiento de haber sido graduado de una universidad. Bajo ese enfoque vamos a abordar el tema del costo de ser un discípulo de Jesús. Porque la Biblia nos habla acerca de pagar un precio, entre comillas. Lucas capítulo 14, versos 25 y 26 y 27 es la base para que comencemos esta mañana a escudriñar este tema. El precio del discipulado. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Debemos de entender
que la salvación se recibe por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es un regalo dado por Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo, por causa de estar unidos a Él. Pero permanecer unidos al Señor tiene un precio. Permanecer siguiendo al Señor va a costarnos algo. Y eso es lo que le vamos a llamar el precio que hay que pagar, el precio del discipulado. Ese precio de ser un discípulo del Señor Jesucristo no es el mismo para todos. No es como cuando la gente va al cine y paga la entrada, ya se sabe cuánto vale la entrada, es parejo. No, el precio del discipulado, el precio de seguir a Cristo es diferente para cada persona, para cada individuo. Y es así que algunos han tenido que dejar su negocio para poder seguir al Señor. Otros han tenido que dejar literalmente a su familia. Algunos otros han tenido que renunciar a su carrera y olvidarse de su profesión por A o B razón, llamamiento en el ministerio o seguir los propósitos de Dios. Otros incluso han tenido que menospreciar herencias, porque hubo tal vez una sentencia ahí: si te haces evangélico no te dejo nada. Y han tenido que dejar herencias por causa de seguir al Señor. Algunos quizá tuvieron la experiencia de dejar un novio o una novia porque la novia le dijo: ya te están haciendo loco los evangélicos, y si vos seguís con eso ya no quiero ser tu novia, ya no quiero ser tu novio. Pero la cosa es de que hay un precio que se paga que es muy diferente en la vida de cada persona. La declaración que el Señor hace acá es bien amplia y es bien general. Y Él habla de aborrecer la familia y de aborrecer la vida propia. La palabra aborrecer nos habla de odiar, nos habla de rechazar, nos habla de menospreciar. Voy a volver a este punto más adelante para aclararlo, pero vamos a entender hasta acá que este texto nos habla de la disposición de abandonar todo, de abandonar lo que sea con tal de seguir al Señor. Pedro, cuando fue llamado por el Señor, dejó la barca, dejó las redes y posteriormente le dijo: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, le dijo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús les dijo que les había asignado un trono y que iban a gobernar. Entonces el asunto es entender que el discipulado tiene que ver con seguir al Señor, permanecer bajo su enseñanza, bajo su autoridad, ir siendo transformado, ir siendo cambiado, pero eso cuesta algo, tiene un precio. Y por eso hablamos esta mañana acerca del precio del discipulado. Y todo discípulo sabe, entonces el principio número 20, todo discípulo sabe que ser discípulo tiene un precio que hay que pagar. No estamos pagando por la salvación. Estamos pagando un precio por permanecer unidos a Cristo, por seguirle a Él. Entonces, entendámoslo. Esta vida es temporal. Esta vida temporal nos estorba para poder recibir la vida eterna. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra vida temporal por la vida eterna. Tenemos que estar dispuestos a perder todo lo que tiene que ver con esta vida con tal de alcanzar la vida eterna. Así como con Moisés, que dejó la gloria de Egipto para poder tener parte de una herencia celestial, para poder tener parte con el pueblo de Dios y ser posicionado espiritualmente en gloria por toda la eternidad. Si algunos tienen su lista, el número 4 de las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos es vivir sacrificialmente. Pero ese vivir sacrificialmente no es vivir de una manera religiosa, haciendo cosas para maltratar el cuerpo o para parecer piadosos, sino que es una transformación de la maldad hacia la bondad, de la injusticia hacia la justicia, de la inmundicia a la santidad. Y ahí es donde tenemos que hacer morir todo lo terrenal, todo lo carnal, para poder sustituirlo por los valores espirituales o cualidades espirituales. Entonces, el número 4, que es vivir sacrificialmente, está conectado con el precio del discipulado.
La base fue Marcos 8:34. Y ahí está escrito lo siguiente: llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 3 instrucciones: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús está diciendo: si alguien quiere ser mi discípulo, mi aprendiz, mi seguidor, mi imitador, va a tener que negarse a sus deseos, va a tener que negarse a la búsqueda de los placeres, va a tener que tomar una cruz para poder sacrificar pasiones, para poder hacer morir todo lo terrenal, y va a tener que seguirme. Entonces, esto está conectado con el precio del discipulado. En el verso 35 él dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. El asunto es bien claro: perder la vida por causa de él y del evangelio. Una de las noticias más impactantes esta semana fue la mujer americana que perdió la vida por oponerse a los oficiales de ICE. Dio su vida por nada. Lo que ella hizo no va a cambiar nada. Y ella no obtuvo ningún beneficio y expuso su vida. Y es así que nosotros podemos entender que podemos perder la vida de muchas maneras. Pero perder la vida por causa del Señor o del evangelio es la mejor manera de perderla. Nosotros podemos perder la vida, y de hecho perdemos la vida cuando nos convertimos en padres. Una madre ya no vive para sí. Un papá ya no vive para sí. La vida cambia cuando uno se convierte en papá, cuando se convierte en mamá las mujeres. Y a uno ya no vive para uno. Comienza a perder la vida. Uno también puede perder la vida por un trabajo. Por hacer dinero, perdemos la vida. Estarnos matando en un negocio, en una profesión, con horarios extendidos, con grandes esfuerzos. Ahí se está matando, ahí se está muriendo. Y está perdiendo la vida. Y lo único que va a tener probablemente sean las finanzas para poder tener más bienes materiales, un poco más de comodidad, quizá un poco más de descanso. Pero eso al final trae frustración. Es otra forma de perder la vida. Podemos perder la vida por una emoción, por un deleite. ¿Cuánta gente se ha muerto por alcoholizarse, por drogarse? Podemos perder la vida por la búsqueda de una experiencia. Hace un par de años, creo que fue allá por el 2022, hubo una expedición, si se puede llamar de esa manera, con un vehículo submarino que se llamaba Titán, que se sumergió para poder ir a ver los restos del Titanic. Allí iban 2 multimillonarios, iba el hijo de un multimillonario, iba el que iba manejando la nave, y iba un científico relacionado con esta cuestión del mar y todo eso. Meterse a ese submarino costaba $250,000. Y 2 multimillonarios, y uno llevando a su hijo de 19 años, pagaron $250,000 para hundirse en dirección de los restos del Titanic, algo que ya habían hecho anteriormente. Pagaron $250,000. El aparato perdió la comunicación con el exterior. Hubo una implosión, lo cual significa que la cosa se contrajo y se murieron. Murieron para nada. Murieron solo por ir a ver los restos de un barco. Murieron sin propósito, murieron sin sentido. Hay gente que está muriendo y están muriendo sin que esto les traiga ningún beneficio a su vida. Y por eso es importante entender que Jesús dijo: todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Hay muchos, incluso cristianos, porque yo estoy hablando de discípulos, hay muchos cristianos que están perdiendo la vida por gusto. Están perdiendo la vida para nada. Están afanados, ocupados, no están buscando el reino primero. Al final van a perder la vida y no van a recibir ninguna recompensa. Porque perder la vida es algo muy fácil de lograr. Es necesario perder la vida.
Ahora, perder la vida no significa convertirnos en religiosos, no significa desarrollar un estilo de vida de ritos y de tradiciones, ni siquiera perder la vida por Cristo significa convertirse en un servidor y estar metido en la iglesia. Porque le puede pasar lo que le pasó a Marta. Marta estaba afanada, estaba turbada, pero no estaba recibiendo la palabra. Entonces, perder la vida no es algo sin sentido. No es convertirse en personas que mecánicamente hacen cosas, hablan con un lenguaje religioso y repiten ritos y costumbres. No. Perder la vida por causa del Señor es tener una vida de obediencia, porque Él dijo, sígame, y en el sígame está escondido, imíteme, haga como yo hago. Por eso el Señor dijo de una manera bien clara, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y van a encontrar descanso para su alma. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús ordenó, es hacer cambios en nuestra existencia, y esos cambios traen beneficios a nuestra vida. Ahora entonces, es necesario perder la vida. Perder la vida nos habla de tener una vida de negación a los deseos carnales, a los deseos egoístas, a los deseos mundanos. En otras palabras, de los deleites, de los vicios, los placeres. Todo eso cobra con vida. La persona que acostumbra drogarse, después se da cuenta que el ingerir drogas, el consumir drogas, le cobra la vida. Una persona que vivió alcoholizándose por años se envejece más rápido. Una persona que vive trasnochando con una sexualidad libre o desvelándose se está muriendo. ¿Por qué? Porque la búsqueda de los placeres cobran con la vida y la gente se está muriendo por placeres temporales. Entonces, cuando hablamos de perder la vida, es una vida de negación a los deseos carnales, a los deseos egoístas, a los deseos mundanos y más específicamente a los deleites, a los vicios o a los placeres, porque la paga del pecado siempre es muerte. Perder la vida también es desarrollar una vida de imitar al Señor, donde Él dice que hay que perdonar, hay que perdonar. Donde Él habla acerca de hacer justicia, donde Él habla acerca de misericordia, Él nos habla acerca de la humildad, del servicio a otros, y todo eso es una vida nueva en la cual nuestra carne no quiere cooperar. Pero ahí es donde perdemos la vida, cuando queremos vengarnos pero renunciamos a la venganza y esperamos que Dios haga justicia. Cuando sufrimos el agravio, cuando nos convertimos en instrumentos de Dios para hacer la justicia, para servir a otros, eso es perder la vida. Estamos perdiendo la vida a través de la negación y a través del desarrollar un estilo de vida de imitación al Señor. Entonces nosotros debemos entender que la mejor forma de perder la vida es perderla por causa de Cristo y del Evangelio. Las demás formas, yo recuerdo cuando en tiempos de la guerra había eslogan como esto: la sangre de los mártires es abono para nuestra causa y que no sé qué. ¿Dónde están los mártires? ¿Dónde está la gente que murió? Qué recuerdo, qué gloria, qué bendición, qué fruto. No hay nada. Entonces no hay mejor manera de perder la vida que perderla por seguir a Cristo y por el Evangelio. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, por causa de alcanzar la vida eterna, nosotros con gozo deberíamos de perder esta vida. O sea, deberíamos de estar mentalizados. Sí, estoy perdiéndome del deleite, estoy perdiéndome del descanso, estoy perdiéndome de los placeres del mundo. No estoy disfrutando este mundo, no estoy amando las cosas de este mundo. Estoy perdiendo mi vida por imitar al Señor, por hacer morir todo lo carnal, todo lo egoísta, las pasiones, lo pecaminoso en mi vida. Estoy perdiendo esta vida, pero a cambio voy a recibir la vida eterna. Entonces el creyente tiene que estar mentalizado y claro en ese sentido. Segundo aspecto que se toca en este texto es que tiene que haber un aborrecimiento por la familia. Y tenemos que entender esto.
Y es que los lazos familiares pueden ser obstáculo para poder recibir la vida eterna. El Señor habló de aborrecer, el Señor habló de odiar. Regresémonos a Lucas, capítulo 14, verso 26. El Señor dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Él habló de aborrecer, el verbo es correcto, es odiar. El asunto es que nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la Escritura, pero tenemos que comprender qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que significa eso? Porque obviamente no es literal que Jesús ponga como demanda que todo aquel que venga a Él odie a su mamá, odie a su papá, odie a sus hermanos, porque eso contradice el principio, incluso el último que vimos, el 19, de amar aún al enemigo. ¿Cómo Dios nos va a mandar que odiemos a papá y a mamá y a los hermanos, a aborrecerlos, y nos está mandando por otro lado a que amemos al enemigo? No tiene sentido. Entonces tenemos que entender qué es lo que significa. ¿Por qué Jesús habló en esos términos? Explicación número 1. Aborrecer significa renunciar al sentimiento de amor por ellos. Entonces cuando Jesús dice, si alguno no aborrece a su padre o a su madre, el significado sería, si alguno no renuncia a los sentimientos, a los lazos que lo unen a su papá y a su mamá, no va a poder seguirme. No es tanto como que no puede ser mi discípulo porque mi condición es que odien a su papá, sino que es, si permanecen pegados a su papá y a su mamá, no me van a poder seguir. Si aman más a su familia los va a detener de que puedan seguirme. Ahora, esto nos está hablando acerca de menospreciar, en el sentido de amar menos. Y por ahí donde va la interpretación correcta. Cuando Jesús habla acerca de aborrecer a padre, madre, hermanos, mujer, hijo, no está hablando de odiar, sino que el amor por Él sea tan grande, que el amor por la familia sea tan pequeño que parece insignificante. Entonces en realidad el enfoque es amar menos. Veámoslo a través de la forma en que Mateo lo escribió. Mateo fue un poco más claro. Mateo capítulo 10, verso 37. Recuerde que tenemos 4 evangelios, escritos por 4 personas diferentes, en épocas totalmente diferentes, con una audiencia diferente. Y que todo esto fue escrito años después. Y ahí se registran los principios de lo que Jesús enseñó. Mateo entonces en el capítulo 10, verso 37, lo dijo o lo registró de esta manera. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Y Dios debe de ser nuestro primer amor. Mucha gente sufre porque su primer amor es la esposa, es el esposo. Y luego se sienten frustrados. Mucha gente sufre porque su primer amor son sus hijos, o su hija, o su único hijo. El primer amor tiene que ser el Señor. Y eso está allá en el libro de Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti: has dejado tu primer amor. El ser humano sufre mucho por poner su amor en el lugar incorrecto. Dios es el único que no falla. Dios es el único fiel y verdadero. Dios es el único que verdaderamente nos ama. Y en ese sentido tenemos que estar claros que podemos y debemos retribuirle a Él, porque Él es el primer amor y el que nos ama con amor eterno a nosotros. De ahí nadie más. En términos románticos, en términos de pareja, un hombre puede ofrecerle a una mujer las estrellas, puede decirle que quiere bajar las estrellas para ofrecerle una de ellas, o puede ofrecerle cualquier cosa, pero en el camino los sentimientos cambian, las voluntades cambian, los diferentes caracteres chocan y el amor humano es tan bajo, es tan poco confiable, pero el amor de Dios permanece para siempre.
Y entonces tenemos que aprender esa verdad y esa realidad espiritual. Sí, valorar el amor de familia, sí, en justicia, amar a los que nos aman, procurar el bienestar, ser sinceros en la entrega, en procurar el beneficio de los demás, darnos, compartir de nuestra parte, pero estar sabedores de que no podemos estar seguros del amor del otro hacia nosotros. Solo podemos estar seguros de aquel que dijo, con amor eterno te he amado. Amén. Entonces, el asunto aquí es entender que el amor a Dios tiene que ser muy grande y el amor por la familia tiene que ser muy pequeño. Por eso Mateo habla de amar a padre o madre más que a él. Y eso lo coloca en una posición de no poder ser su discípulo. Ahora, el contexto, si leemos los versos anteriores, vea, verso 35. Porque he venido para poner en disensión, en contienda, en desacuerdo, al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El contexto en el cual Mateo registró que el que amara más a padre o madre más que a él no podía ser su discípulo, es uno en el cual el Señor Jesús reveló que la fe en él causa división en las familias. No sé cuántos tuvieron experiencias similares a la mía, que su familia le rechazó por causa de su fe, que su familia trató de estorbarle. Trataron de manipularlo, trataron de presionarlo para no continuar siguiendo al Señor. Pero el punto aquí es entender que Jesús dice, yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Y van a tener que tomar una decisión. O siguen ligados a su familia, o siguen atados a ese seno familiar, a ese núcleo familiar, en esa comodidad, en ese ambiente de aceptación, o deciden seguirme a mí y los menosprecian a ellos. Y literalmente eso le ha tocado vivirlo a muchísimas personas. Porque la fe en Cristo es causa de división. Demanda una elección. En muchos casos la presión de la familia, de los padres, en algunos casos la presión de un cónyuge, pueden detener la decisión personal de alguien de seguir a Jesús. Ahora entendámoslo en el contexto histórico de cuando Jesús está hablando. Los judíos, muy religiosos, muy celosos, obviamente cuando alguien creía en el Mesías, tendían a rechazarlo. Y muchos pensaban que estaban traicionando a la religión. Entonces Jesús está hablando en el contexto de, por causa de mí, por causa de seguirme a mí, su familia los va a rechazar. Así que van a tener que decidir, van a amar más a su familia y se van a quedar allí y me van a rechazar a mí, o van a rechazar, a menospreciar, a amar menos a su familia y a seguirme a mí. De eso está hablando el Señor cuando Él habla acerca de amar a padre y madre más que a Él. En nuestro ambiente, en nuestra realidad podría ser el sistema religioso católico. Para muchos ha habido una presión de parte de la religión heredada, de parte de la tradición. Si te haces evangélico, perdés la herencia. Si te haces evangélico, no quiero que pongas un pie en esta casa. Creo que ahora con el correr y con el avance del evangelio, estoy hablando 30, 40 años adelante, como que no hay mucha presión en ese sentido, pero antes eso era muy común. Se presionaba a los creyentes. Por eso Estanislao Marino hizo aquella canción que le gritaban, evangélico, le dicen en la escuela, evangélico, aleluya. Porque era una forma de burlarse de los cristianos, de menospreciarlos, de poner presión para que ellos no continuaran en su determinación de seguir al Señor. Entonces Jesús está hablando de eso. La religión es y ha sido la razón principal por la cual la familia ha presionado a un nuevo convertido para no continuar siguiendo al Señor. Así que la primera explicación tiene que ver con que Jesús está ocupando correctamente la palabra aborrecer, que significa odiar, pero lo que Él quiso decir era, tienen que amar menos a su familia, porque si los aman más que a mí, no me van a seguir.
no van a poder seguirme. Tienen que amarme más a mí. La segunda explicación es un poco más interesante y tiene que ver con un principio lógico, un pensamiento, una forma de análisis de los judíos, que se llama Kal Va Homer, no importa cómo se escriba. El asunto es que usted puede buscar eso en Google. Kal con K, Va Homer con H o con J, y esto significa la ley del ligero y pesado. Los intérpretes de la ley ocupaban este principio para decir, hay una ley que se aplica en lo menos importante y esta ley entonces con mucha más razón se aplica a lo más importante. A eso se le llama Kal Va Homer, la ley de lo ligero y lo pesado. Es decir, donde hay dos leyes se observa la que pesa más. En este caso sería así. Si una ley es amarás a tu padre y a tu madre, la otra ley sería tenés que amar más a Dios, que es el que te da la vida. Entonces la ley de lo ligero y lo pesado. Si es justo amar a Dios, amar a papá y a mamá, es muchísimo más justo amar a Dios, que es el que da el aliento, la vida y todas las cosas. Entonces la ley de lo ligero y lo pesado se aplica aquí de manera que lo que Jesús dijo, en otras palabras, es tienes que amar más a Dios que a tu propia familia. Y esa decisión muchos cristianos la tomaron y al final trajo beneficios a sus vidas porque Dios se manifestó conforme a su fidelidad. Entonces este principio lógico de los judíos, que se llama Kal Va Homer, es una ley que sostiene que si aplicamos un principio a algo menos importante, con mucha más razón tenemos que aplicarlo a algo más importante o de más peso. Pero de una manera resumida podemos decir que el asunto aquí es entender que un discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a Él. Este es el problema de muchos evangélicos. No midieron, no entendieron que seguir al Señor tiene un precio. No entendieron que la vida eterna es un regalo, es gratis, pero hay que seguir al Señor y seguir al Señor tiene un precio, donde va a tener que menospreciar familia, va a tener que menospreciar posesiones, va a tener que menospreciar oficio, intereses personales, negocios, riquezas terrenales, si quiere alcanzar la vida eterna. Aquí es donde muchos evangélicos fracasan. Porque yo comencé esta sesión, recuerde, diciendo que ahora cualquiera se llama cristiano. Comencé enseñando bajo el principio, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y le enseñé que ahora cualquiera dice, no, yo soy cristiano. Y no se reúne por un mes. Cualquiera dice, no, yo soy un creyente. Y yo le dije, hagamos una diferencia entre un discípulo y un cristiano y un creyente. Porque un discípulo es un seguidor. Un discípulo es alguien comprometido. Un discípulo es un imitador. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que está siguiendo a su maestro porque entiende que él tiene la autoridad como Señor y él tiene la sabiduría como maestro. Entonces hay una gran diferencia entre ser evangélico o creyente o cristiano a ser un discípulo. Y solamente los que permanecen en la palabra son verdaderamente discípulos. Entonces las iglesias evangélicas se llenan los domingos de cristianos, se llenan de creyentes. Desgraciadamente la palabra incluso incluye al diablo, que aún los demonios creen y tiemblan. Creyente cualquiera, pero discípulo, eso es otra cosa. Y yo he tratado a través de toda esta serie hacerle comprender no solamente el proceso de transformación, no solamente la autoridad de Jesús como Señor, la sabiduría como maestro, sino la responsabilidad que queda de nuestro lado. Si yo soy un discípulo, me coloco bajo la autoridad de mi Señor, bajo la sabiduría de mi maestro y decido seguirle, decido imitarle. Y eso es muchísimo más que ir a la iglesia de vez en cuando. Es vivir cada día por fe, es vivir sin temor, es vivir sirviendo, es vivir perdonando las injusticias, es vivir
imitándolo a Él. Los 19 principios que hasta ahora le he compartido. Eso es ser discípulo. No es estar en la iglesia el domingo. Es vivirlo en el día a día. Es practicar los principios espirituales. Y nos hace falta mucho más todavía. Entonces el asunto es entender que de lo que Jesús está hablando cuando Él dice de aborrecer a padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida, lo que Él está diciendo es que un verdadero discípulo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Y dejarlo todo significa todo. Estar dispuesto significa tener la voluntad de que si Dios le pide que haga algo, lo suelta. Dios no le pide todo a todos o lo mismo a todos. Comencé diciendo eso, que el precio de seguir al Señor es diferente para todos. Conozco amigos que se graduaron en una profesión de la universidad, jamás la ejercieron y entraron en el ministerio. Conozco personas que los rechazaron, los desecharon en su familia y les dijeron: seguís con esa tu locura del evangelio, te borro el testamento. Bórreme el testamento, mi herencia está en los cielos. Hay gente que ha decidido dejar cosas terrenales por seguir al Señor, pero el precio ha sido bien diferente para cada uno. Pero todo discípulo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Mateo 8:21 sería un ejemplo. Dice que uno de los discípulos le dijo al Señor: permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Se deduce del escrito que el papá de este hombre estaba vivo. No es que estaba enfermo. No es así como que: mira, Señor, fíjate que mi papá se murió ayer, lo voy a ir a enterrar, ya vengo. Tampoco era: Señor, fíjate que mi papá ya está bastante grave de salud, yo creo que en unos días lo voy a tener que enterrar, la otra semana te busco y te voy a seguir. Se deduce del texto, según los conocedores de la Biblia, que él lo que estaba diciéndole es: Señor, mi papá ya está grande, ya está de edad, déjame que me quede con él lo último que le falta de su vida. Y después que se haya muerto, entonces te voy a seguir. ¿Y qué le dice el Señor? Sígueme. Deja a tu padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Suena bien duro, suena bien radical, pero el asunto es este. Tenemos que entender que el querer entrar en la gloria, el ser participantes de la vida eterna, es una invitación que Dios hace y nos va a costar el desligarnos, el desprendernos, el renunciar a cualquier cosa que nos ate y nos impida obedecer al Señor. Porque al final, agreguémosle un poco a esta historia. Supongamos que Jesús le dice: está bien, vuelve cuando puedas. Y resultara que se muere primero el hombre y el papá se queda vivo. Y entonces, así que hay que entender, hermanos, que un discípulo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Jesús lo dijo, pero bien claro, en Lucas capítulo 14, verso 33. Yo he entendido eso. Lo entendí de tal manera que un día yo llegué a orar de esta forma: Señor, todo lo que tengo es tuyo, cuando lo quieras. Y Padre, gracias, porque todo lo que tienes es mío, cuando lo necesite. Es una gran bendición vivir de esa manera, porque hay un intercambio que se hizo en la cruz. Jesús toma la maldición y nos deja la bendición. Jesús toma la muerte y nos da la vida. Jesús se niega a invocar a los ángeles para que los ángeles sean espíritus ministradores enviados a favor nuestro. Jesús fue rechazado por el Padre para que fuéramos aceptados por el Padre. Jesús quedó desnudo, hambriento, maltratado para que nosotros tengamos provisión. ¿Cuántos lo creen? Hubo un intercambio divino. Un intercambio que fue ilustrado con el pacto que hicieron Jonatán y David. David no tenía mayor cosa que ofrecerle a Jonatán. Jonatán era el hijo del rey. Y Jonatán le dio a David su arco, sus flechas. Jonatán le dio las cosas que él usaba a David. Como una forma de yo voy a compartir lo que tengo contigo. Y David de su parte, lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo puedo hacer está disponible para ti.
Entonces cuando uno llega a ese entendimiento, se da cuenta, es que es justo estar dispuesto a soltar todo por causa del Señor, pues Él lo dejó todo por causa de nosotros. Filipenses capítulo 2, Jesús se despojó de su gloria. Tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Por quién? Por nosotros. Se hizo pobre, dice la palabra, por amor de nosotros. Entonces en Lucas 14:33 Jesús lo dijo bien claro. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este mensaje no mucho se predica. Vale la pena repetirlo, repetirlo y repetirlo. Porque a veces aunque se predique, no se oye. Lo leo de nuevo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Va a seguir siendo un creyente. Va a seguir siendo un cristiano. Va a seguir siendo un miembro de la iglesia, pero no discípulo. Porque el discípulo tiene que estar dispuesto a soltar las cosas, las relaciones, las posesiones cuando Dios se las pida. Y le repito, Dios no puso el mismo precio para todos. El trato es personal. Al joven rico fue que le dijo únicamente, anda a vender todo, le dijo. Jesús no andaba predicando el evangelio de esa manera. Jesús no andaba por ahí predicando, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado y a los ricos les digo, vendan todo y dénselo a los pobres. No, solo al joven rico se lo dijo porque él se vanagloriaba de que había cumplido la ley. Entonces en el trato muy personal con él, Jesús le dice, si querés ser perfecto, vende todo lo que tenés, soltalo y repartirlo a los pobres. Caminé en amor, caminé en misericordia. Y el hombre se fue triste porque tenía muchas cosas. ¿Qué es lo que a usted lo detiene de seguir al Señor? ¿Su negocio? ¿Qué es lo que a usted lo detiene? ¿Tiene posesiones que le están quitando la vida? Oía de alguien que tiene varias posesiones y entonces puso una petición a nivel del núcleo de familia. No, que mira, que fulanito está diciendo que oremos por él porque tal propiedad se ha convertido en un dolor de cabeza. Pues sí, ¿y para qué tiene tantas cosas si no puede ni cuidarlas ni visitarlas, pues? ¿Para qué? Simple, soltarla. Esto es tan simple como estar en un barco que se está hundiendo. Y para que no se hunda hay que hacer lo que pasó con Pablo cuando estaba en el naufragio. Y dice que aventaron todas las cosas para aligerar la carga de la nave. Comenzaron a aventar todos los alimentos, todo el peso, toda la mercadería que allí iba. Si usted quiere ser salvo, va a llegar al punto donde va a tener que decidir, o suelto esto o me hundo. O renuncio a esto o me muero sin Cristo. Jesús fue radical, por eso es que él habló en esos términos, el que no aborrece padre y madre. Él quería captar la atención de la gente y hacerles entender que el mensaje, el llamado es radical, no es sencillo, no es que Dios está desesperado por meter pecadores en el cielo. No, Él quiere obrar, Él quiere hacer participantes de su gloria a los pecadores que se arrepienten, confían en Él y de todo corazón se vuelven a Él, reconociendo su necesidad, su incapacidad, pero en dependencia continua de Él, apoyados en su gracia, apoyados en su misericordia. Entonces Jesús llega al punto donde dice, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, la renuncia se da antes de soltar algo. La renuncia significa, Señor, todo lo que tengo y lo que soy es tuyo. Cuando quieras y donde quieras, me dices qué es lo que quieres que suelte. Otro principio, otra forma de presentarlo es la mayordomía. No somos dueños de nada, hermanos. Nada es nuestro. Nosotros nos hacemos dueños. Es que mi carro, es que mi casa, es que mi cuenta de ahorro. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Solo somos mayordomos, solo somos administradores.
Y como administradores Dios nos permite disfrutar. Yo alabo a Dios, bendigo a Dios y sigo repitiendo, Dios a mí me ha dado una vida buena. Yo he disfrutado la vida, he comido, he viajado, tengo gente alrededor, tengo amigos que son un tesoro. Dios me ha bendecido de tantas maneras y no tengo nada. Y hay gente que tiene mucho más que yo, pero no tiene lo que yo tengo. ¿Por qué será que Jesús predicó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Como que hay algo por ahí, ¿verdad? Porque al final sale sobrando si su casa tenía 7 cuartos, con baño en cada cuarto, con un área de estar. Sale sobrando si usted tenía rancho en el mar o no tenía. Al final todos podemos ir al mar. No importa si por un caminito o por una vereda quemándose los pies. Pero al final usted se mete al mar. No importa si usted tiene casa con piscina o no, por 3 pesos se puede ir a meter a una piscina. Sin el dolor de cabeza del mantenimiento. Estoy hablando de una manera exagerada. Porque al final, nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Y como cité también recientemente en una reflexión, haciendo eco de este principio que hay en los aviones hay primera clase, las primeras filas, asientos más amplios, más cómodos que se reclinan. A uno le sirven champán, a uno le sirven comida, ahí están los sobrecargos pendientes de cualquier necesidad. Al resto no, ni agua le dan a veces. Pero si ese avión se cae y todos se mueren, ¿qué se lleva el de primera clase? No hay muerte de primera clase, no hay muerte de segunda clase. Solo hay gloria eterna y condenación eterna. Y lo mejor es estar agarrado de Dios. Jesús lo enseñó de tantas maneras, usó tantas avenidas, usó la idea de Lázaro, del rico y el Lázaro que estaba lleno de llagas, comiendo migajas. Y cuando se mueren, a Lázaro le fue mejor que al rico. Entonces, un discípulo se mentaliza, ok, quiero seguir a Cristo. Tengo que renunciar a mis amigos, a mis vicios, a mis sueños, a mis anhelos, a mis metas, a mis pasiones. Tengo que renunciar a todo eso y disponerlo, porque esto me puede causar la muerte. Y voy a soltarlo porque yo quiero la vida eterna. Voy a estar dispuesto a soltar mi negocio, a soltar mis riquezas, mis posesiones y mi familia, porque si es necesario, dado el caso en que tenga que escoger entre Cristo y esto, ya escogí seguir a Cristo. Esa es la posición de un discípulo. No anda pensando que sí, que sí, no. Que a veces sí, que a veces no. No. Ya definió, ya entendió. En Él está la vida. Él es el camino y no hay nadie más. Entonces un discípulo tiene que estar dispuesto a dejar todo. Un discípulo tiene que tener esa condición personal de renuncia, donde así con libertad y de corazón le dice al Señor: Señor, lo que tengo es tuyo, yo no soy dueño de nada. Dime cuándo soltarlo, dime a quién dárselo, dime dónde quieres que lo entregue, dime dónde quieres que lo siembre, porque todo es tuyo. No voy a retener nada. Y de esa manera usted puede vivir libremente. Y no solamente tendrá el gozo de la obediencia, sino que tendrá la bendición del otro principio, de que si usted deja algo por causa del Señor, ¿qué va a pasar? Hay recompensa. Y entonces pues, es que mire hermano, el evangelio es la mejor manera de vivir. El problema es que el evangélico promedio, por su misma falta de compromiso y de entrega, nunca lo llega a entender. Dios abre caminos, Dios abre puertas, Dios bendice, Dios reprende al devorador, Dios da salud, Dios se manifiesta de tantas maneras. Pero la palabra es clara: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Hay una necesidad de parte de nuestro lado,
Y es el colocar al Señor en el lugar que le corresponde y rendir nuestro corazón hasta el punto de soltarlo todo. Un ejemplo que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el ejemplo de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16. Terminamos con esto. Quiero retar a toda la audiencia esta mañana. Usted que ha estado siguiendo al Señor de lejos. Usted que a veces tiene tiempo para venir y a veces no tiene tiempo. Le voy a aclarar algo. Si estuviera muerto, no tuviera tiempo. Mientras usted está vivo, usted tiene tiempo. Lo que le ha hecho falta es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y repito algo que dije el domingo pasado. Entiendo cuando por cuestión de turnos en el hospital, turnos en el servicio, turnos en el trabajo, no puede venir. Pero cuando no viene pudiendo, cuando no da pudiendo, que es algo que Dios le reprende al pueblo de Israel, cuando no sirve pudiendo, lo que está haciendo es menospreciando a Dios. Y no tiene que hacerlo como por condenación o por presión, sino que como dice el apóstol Pedro, así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Dios ya nos llamó a su gloria eterna. Dios ya nos dio las arras de su Espíritu Santo. Dios ya se reveló en nuestra vida. Si lo que hace falta nada más es atravesar en este peregrinaje lo que falta en nuestra vida, para que nuestros ojos vean al Redentor y seguir perseverando en esa dirección. Yo quiero retarle esta mañana. Usted que quizás por años nunca se ha firmado, porque en mis 28 más 5 más de ministerio, 33, he visto a un montón de gente entrar, servir, ser como algunos dicen llamarada de tusa y desaparecerse. He visto a muchos caminar tranquilos, desaparecer y ya no volver. He visto a muchos al tranquilo, pero ahí están fieles. He visto a otros que, como los cometas, se van, regresan. Se van, regresan. Se van, casi no regresan. ¿Qué es lo que hace falta? Entender que hay un precio que pagar para ser un discípulo. Y ese precio es su propia vida, sus relaciones familiares, sus posesiones y cualquier cosa que lo amarre y le impida seguir al Señor. Ruth, una mujer de Moab, un pueblo bajo juicio, bajo maldición, por causa de que atacaron a los israelitas, igual que los amonitas, tomó una decisión. Y Dios, que es rico en misericordia, metió a esta mujer en la genealogía del Señor Jesucristo. Así es Dios, misericordioso. Y por eso usted está aquí esta mañana, infiel, pero Él sigue siendo fiel. Amén. Ruth habló con su suegra Noemí cuando ésta le dijo, mira, le dijo, tu cuñada ya se fue, andate, anda a buscar un esposo, seguí tu vida, que seas feliz. Cuando ya se había muerto el esposo de Noemí, el esposo de Orfa y el esposo de Ruth. Y me encanta como final y el enfoque del corazón de esta mujer cuando le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo. Yo me imaginaba este cuadro como diciéndole al Señor, donde quiera que tú vayas te voy a seguir, porque Jesús dijo, donde esté yo, ahí estará mi servidor. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Ruth tomó la decisión de pegarse a Noemí. Amén. Pero no se pegó a Noemí, se pegó al Dios de Noemí. Aleluya. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras voy a morir yo y ahí seré sepultado.
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, y en nuestra relación con Jesús el asunto es al contrario. La muerte nos haría entrar en la gloria y en la presencia de Dios en lugar de separarnos. Pero tiene que haber una decisión como esta. Ruth decidió dejar su pueblo, su tierra, su nacionalidad, su parentela, y ella decidió unirse a una mujer cuyo Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Aleluya. Hizo un compromiso de corazón de no dejarla, de seguirla, de someterse, y así vivió. Porque si usted conoce la historia, cuando llega ya en la etapa de conocer a Booz, Noemí es clave en las instrucciones que le dio a Ruth. Te vas y te acostás a los pies, anda a espigar, andate aquí, andate allá. Y Ruth estaba siguiendo las instrucciones. Eso es lo que puede cambiar su vida, que usted siga las instrucciones. Aleluya. Y que de corazón usted se apegue al deseado de las naciones. Amén. Usted se apegue a aquel que le amó primero. Sí, Señor. Póngase de pie, concluí esta mañana. Quiero animarle a que pueda ir delante de la presencia de Dios. Y le animo a que confiese su infidelidad y le diga: Señor, yo quiero serte fiel. Sí, Señor. A que reconozca las ataduras que le están impidiendo que usted siga al Señor. ¿Qué le está impidiendo que usted camine imitando al Señor? Renuncie a todo, suéltelo. Esté dispuesto a entregar todo lo que Dios quiera, porque al final eso va a traer un beneficio para su vida. Aleluya. Oramos. Padre, Sí, Señor. gracias por llamarnos. Amén. Señor. Gracias por revelarte a nosotros. Amén. Amén, Señor. Padre, gracias por tu obra de amor, de misericordia, rescatándonos, Aleluya. porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Gracias. Y ahora, Señor, sabiendo que somos tus hijos, a pesar de nuestra desobediencia, nuestra infidelidad, sabemos que tú has estado esperando por nosotros. Sí, amén. Señor, no queremos apartarnos de ti avergonzados en tu manifestación. Amén. No podemos cambiarnos, no podemos limpiarnos. Te necesitamos a ti. Sé tú, oh Dios, por tu Espíritu obrando en nuestros corazones, Sí, Señor. revelando la provisión, el poder de tu Espíritu, Amén. recordándonos la palabra. Amén. Ayúdanos, Sí, Señor. fortalécenos. Viniste a nuestra vida, Señor. Aleluya. Padre, he predicado tu palabra, sé tú aplicándola en el corazón de tus hijos, Sí, Señor. a fin de que aquellos que te han estado siguiendo de lejos puedan entender que hay un precio de seguirte, Señor. que tiene que haber una disposición a renunciar, de manera que ni mujer, ni hijo, ni posesiones, ni profesión, ni religión, ni nada los ate y los detenga de poder seguirte a ti, de poder honrarte a ti, de poder vivir para la alabanza de tu gloria. Sí, amén. Señor, afirma, ayúdale a cada mujer que está luchando por permanecer. Sí, Señor. Sí. Ayúdale, Señor, a cada mujer con dificultades, con oposición, con necesidades, con limitaciones, han permanecido. Amén. Obra en la vida de los jóvenes, Sí, Señor. que probablemente sin el aliento, sin el ánimo de los padres, porque hace falta esa figura, Señor, obrando han decidido seguirte. en esa convicción. Anima, fortalece, Señor, a los hombres. Revélate a sus vidas. Amén. Hazles entender, Señor, que es un asunto de carácter, de responsabilidad, de compromiso, pero que no es con su fuerza, no es con su habilidad, sino por tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Obra, Señor. Sí, sí. Obra en el corazón de tu pueblo. Obra en el corazón de tus hijos.
Señor, trae la claridad de propósito, de entendimiento, que no se trata de una vida religiosa, una vida de apariencia, de ritos sin valor, sin sentido, sino una pérdida de nuestra vida natural, carnal, de renuncia de los placeres, de los deleites, de las ataduras a este mundo, para poder ser participantes de tu gloria. Aleluya, sí, Señor. Padre, glorifícate, Sí, Señor. revélate, Amén. manifiéstate en la vida de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Doblo mis En rodillas. el nombre de Jesús. Rindiendo Te lo pedimos. mi ser Bendito Dios. a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies.